Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias por su sintonía. Estamos hablando sobre nuestros ancestros, qué tienen que ver nuestros ancestros en nuestra vida, en nuestras dificultades, en nuestras enfermedades, incluso en nuestras tendencias en la vida. Es interesantísimo cómo se nos invita actualmente a hacer hacer las paces con todo nuestro árbol genealógico, y eso nos va a ayudar a nosotros a tener un mejor futuro, ya lo vamos a ir hablando. Sin embargo, lo habíamos dicho en el bloque anterior, tenemos la posibilidad de conocer un poquito más sobre la epigenética, un pasito más allá de la genética. Ya se está estudiando en todo el mundo. Escuche usted. En un principio, genética a solas es sobre el ADN que nos compone para nuestra información en general, lo que forma nuestro cuerpo. Epigenética dicta qué genes se activan, cómo se activan y cuándo se activan, para que en general podamos tener una expresión adecuada de nuestro cuerpo. De la forma que podemos tener riesgo de obesidad, riesgo de cáncer, eso se encarga epigenética. Un ejemplo sería si alguien estuviera expuesto a radiación. Por ejemplo, cuando uno se va a hacer rayos X. Cuando uno tiene bastante riesgo prolongado o se expone bastante a los rayos X, los genes cambian, porque el radioactivo cambia la forma del gen, activando otras células que pueden ser cancerígenas. O por ejemplo, cuando comemos, si comemos determinadas comidas muy enlatadas, tenemos bastante riesgo de activar genes o desactivar genes que nos dan riesgo de cáncer gástrico. Otras cosas también es que esto no solamente nos afecta a nosotros, puede afectar a nuestros hijos de acuerdo al efecto severo que tengan estos cambios en nuestro cuerpo y posteriormente en nuestras células para formar a nuestros bebés. Bueno, para seguir hablando de todo esto, hemos invitado también al licenciado Juan Carlos Cetina. Él, además de trabajar en psicología transpersonal y transgeneracional, pues es especialista también en psicogenealogía. Bienvenido. ¿Qué nombres raros, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Estoy aquí aprendiendo a pronunciar esos nombres extraños. Son raros, ¿verdad? Sí. Psicogenealogía. Es que todavía es muy nuevo todo esto. La verdad es que sí. Y es que actualmente aún vive la persona que empezó a desarrollar toda esta teoría alrededor de cómo lo psicológico también va pasando de generación en generación, no solamente los genes. Explícanos un poquito más de todo exactamente. Esto viene sobre todo de Alejandro Jodorowsky. Claro, hay otras personas alrededor de él. Yo lo conocí a través de mi maestro Claude Bouvier. Y bueno, Jodorowsky es una persona que en los años 80 se empieza a forjar esto a través de su propia historia, entendiendo cómo la influencia de sus ancestros tuvo todo que ver en la propia vida de él. En psicogenealogía se habla que la pareja que escogemos, la profesión que escogemos, los hobbies que nos gustan, los ciclos que vamos viviendo, todo eso está totalmente conectado con nuestros ancestros. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros no tenemos idea de esas fechas o los nombres, por ejemplo, y hasta que empezamos como a abrirnos a esta posibilidad de ver hacia atrás y ver con profundidad, con honestidad, qué fue de la vida de nuestros ancestros, podemos entender pues todas estas elecciones que no son tan nuestras. Yo cuando tengo la oportunidad de decir esto en conferencias o en la clínica, hay personas que lo toman muy bien, hay personas que se asustan mucho, como yo la primera vez, porque escuchando a Claudio en la primera formación con él, dice, bueno, el 97 o 98% de nuestra vida es inconsciente. Nuestras elecciones no son nuestras, nosotros somos el fruto del anhelo y las frustraciones de los ancestros. Dije, por favor, que me enseñen algo interesante. Pero cuando fui entendiendo en mi propio árbol y en los árboles de las personas, dije, esto es muy fuerte, porque en realidad nuestro libre albedrío es muy poquito. El resto tenemos que irlo deslindando para poder realmente decidir sobre lo que nosotros vivimos en nuestra vida. Es decir, conforme más conscientes vamos siendo de todas esas frustraciones, decisiones, errores, aciertos de nuestros ancestros, podemos nosotros ser más libres a la hora de elegir y de ir formando nuestra vida. Exactamente. Jodorowsky dice que las ideas locas que tenemos provienen de la vida y las ideas de nuestros bisabuelos. Nuestras emociones, ¿sí? De toda la vida emocional de pareja, la vida emocional de pareja de nuestros abuelos, nuestra vida sexual, la de nuestros padres, y a nivel de territorio, las piernas, tiene que ver con nuestros hermanos. Y para mí eso es un hecho, porque lo corroboro en la clínica a cada momento. Qué impresionante. Una vez conocí a una persona, bueno, no la conocí, supe del caso, que me decía, mi abuelo perdió un ojo, mi papá perdió un ojo y yo acabo de perder el mío. ¿Qué tiene que ver esto? O sea, porque no era por una enfermedad, sino era algo pasaba con el ojo. Digamos que el cerebro capta el programa de la familia, el inconsciente, y entonces tiene una marca. Si con esa familia, por ejemplo, habría que ver las fechas, porque normalmente a la edad que fue el accidente se va repitiendo nuevamente en las generaciones. Para mí, mi interpretación de esto es que algo tiene que ver el árbol, es decir, el árbol te está mostrando algo para que lo veas y tomes conciencia y no se repita. Hay que ver el origen de esto, porque en la medida que tomas conciencia
y lo honras o haces algún acto para honrar esto, entonces ya el cerebro dice, ok, ya entendiste que este programa está ahí, no necesitas volver a repetirlo, pero si no, la repetición es una forma de que nos demos cuenta que algo necesitamos cambiar en nuestra historia. Y esto me hace pensar en esas familias en donde por generaciones, no, voy a hacer el Carlos I, Carlos II, Carlos Claro. III, Carlos IV, Carlos V, en los reyes lo vemos así, pero hay familias que desde el bisabuelo, tatarabuelo, están honrando el nombre de esa persona por generaciones. Sí. ¿Que esto es bueno, esto no es bueno? ¿Cómo Mira, funciona? si ya tienes el nombre, ya lo tienes, sí tienes que tomar conciencia de cuál es la vida de esos ancestros, porque mucho de tu vida o algo de tu vida muy específico lo vas a estar repitiendo, porque es como que los ancestros quieren rehacerse o repetirte. Perpetuarse. Perpetuarse, exactamente. Entonces, es decir, no tienes tu propia vida, es como que tu vida ya está designada. Mira, esto es lo que vas a hacer en esta vida y tú no decides. Esa es la fuerza del inconsciente familiar. Entonces, por eso yo no recomiendo, la psicología no recomienda que se ponga ningún nombre que tenga que ver con el árbol. Es decir, hay muchos nombres muy lindos para repetir, porque quiere decir que el inconsciente está remarcando algo. Y el inconsciente es muy fuerte que te va a hacer que repitas, pero lo ideal es que no, porque tienes derecho a que tus hijos o tu descendencia tenga su propia existencia, su propia libertad. ¿Qué hay, por ejemplo, de las fechas, Juan Carlos? Yo me voy a casar el día en que mis papás se casaron. Yo me voy a casar el día del cumpleaños de mi abuelita. Este tipo de fechas donde somos conscientes que qué casualidad la iglesia nos dio justo la fecha de, exactamente. ay, qué casualidad. Sí. ¿Estas son casualidades, no son No, casualidades? no existe. Es el mismo programa, como te digo, que está queriendo marcar algo o mostrarte algo. Es muy frecuente que las personas, es decir, tengamos los hijos a la misma edad que tenían nuestros padres cuando nos tuvieron a nosotros. Yo eso lo encuentro muchísimo en la clínica, más en mujeres que hombres quizá. Es bastante frecuente también que hay personas que encuentran a otra pareja, estando casados o no. Es decir, una relación donde la edad que tiene esa persona es la misma edad que tenía su madre cuando los tuvo, porque es como una búsqueda, ¿sí? El programa, las fechas te hablan de algo que se está marcando, y las fechas, como dice Claudio, mi maestro, no engañan, porque la historia puede ser más o menos los mitos, las sabes o no las sabes, pero las fechas tienen un ciclo perfecto que te va mostrando que necesitas ver algo que pues necesitas ponerle atención para que no se siga repitiendo. Y es interesante, o sea, cuando hagamos nuestro árbol genealógico casi que tenemos que apuntar fechas, no solo de quién era mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, sino cuándo nacieron, cuáles son las fechas importantes. Fechas, mira, antes del nacimiento está la fecha del engendramiento, y antes del engendramiento, 9 meses antes, se llama los 18 meses antes de que nazcas o 9 meses antes de que te engendraron, se llama el proyecto sentido. Desde ahí se empieza a hacer el análisis en psicogenealogía. Exactamente, porque tus padres se conozcan o no antes de engendrarte, 9 meses antes de engendrarte, ya tienen inconscientemente el programa, el sentido por el cual te van a engendrar. Entonces muchos son engendrados para que la pareja se pegue, para que no se separen, o para que la mamá no esté sola, o para que no tenga más sexo durante el embarazo, etc. Hay muchos programas y eso afecta toda tu vida completamente. Wow. Entonces, esa fecha, luego la fecha de tu nacimiento y los 9 meses después de que naciste, esos 27 meses son esenciales. Luego, pues, fechas como accidentes o fechas de boda, enfermedades, de viajes, por ejemplo, migraciones, tragedias, todo eso queda marcado en el árbol. Interesante. Hoy estamos hablando de cómo nuestros ancestros tienen que ver con nosotros también y cómo de alguna manera nos pueden ir marcando en la vida. Ahora, rapidito, porque tenemos un minuto, claro. Juan Carlos. ¿Qué pasa con ciertos, como lo que te decía del ojo, por ejemplo, cosas que ya son físicas, que no es solamente a mí me gustan los aviones porque a mi abuelo le gustaban los aviones y nunca pudo volar? Y a veces hasta eso lo tenemos medio claro, ¿no? Soy el que realiza la frustración de mi bisabuelo, ¿verdad? Exacto. Sí, mira, de alguna manera ahí lo que se está remarcando es que se revive el conflicto. Todos genéticamente podemos traer la enfermedad de los ancestros, pero no desarrollarla, solo si se activa el mismo conflicto que activó la enfermedad o el accidente. El accidente se toma como enfermedad. Ya. Entonces, es decir, nuevamente tienes que ver cuál fue la vivencia de los ancestros para saber en qué estás repitiendo tú, igual o simbólicamente, porque entonces, es decir, quiere decir que necesitas tomar conciencia, honrar a esos ancestros y hacer algo diferente para que si es en negativo, no se repita, y si es en positivo, pues maximizarlo. Y lo que decíamos antes con Rosario, qué difícil honrar, porque para honrarlo, me imagino yo, eso es lo que yo entiendo, y a lo mejor muchos también es dar amor, es amar también y respetar a esas personas que
que a lo mejor nos hicieron daño, Juan Carlos. Es la parte difícil, porque mucha gente tiene mucha resistencia ¿Sí? con toda esa injusticia que hubo, pero hasta que no se reconcilie realmente no hay paz y no puedes seguir adelante. Interesante. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Yo le pido a usted que se quede con nosotros. Seguimos hablando de estas diferentes formas en que se puede ver, en que se puede abordar incluso el asunto de los ancestros en nuestra vida y cómo tienen que ver. Vamos a la pausa y ya volvemos. Al volver. En la familia unos dan, otros reciben, pero generalmente tiene que haber un balance. Muchas veces nosotros, hoy aquí, tendemos a reproducir comportamientos de nuestros antepasados.